Buenos días chicos, ¿cómo están? Saludos a todos por ahí. Eh, ya veo que están todos ahí, se están conectando. Así que desde ya muchísimas gracias por estar conectados. Este ya es nuestra segunda clase. Eh, Sabemos y estamos al tanto de toda esta situación que estamos viviendo. Así que desde ya, muchísimas gracias por estar presentes, por conectarse, por estar presentes, por participar y por sobre todo por hacer eh, más interactivo esta comunicación que tenemos con nosotros. Así que vamos a comenzar esta clase, la segunda clase virtual, y por sobre todo prestemos atención. Después que termine la clase, vamos a dar unos minutos al prece para que pueda tomar asistencia. Así que desde ya, muchísimas gracias para todos. Comenzamos con la clase. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos viendo ya un poquito sobre las coordenadas geográficas, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros hicimos referencia, a ver, perdón, ahí está. Cuando nosotros comenzamos con la clase, nosotros hicimos una introducción acerca de estas coordenadas geográficas que son necesarias para que nosotros podamos identificarnos y poder ubicarnos en el espacio y en un plano, en un planiferio, como así también tener en cuenta otras eh, formas para poder identificar en el espacio ciertas características, como era la latitud y la longitud. Eso lo vimos en la clase pasada. Todas estas clases que vamos a ir viendo nosotros ahora, si bien van a estar grabadas, y el PowerPoint luego va a ser subido al aula virtual, a la plataforma, para que podamos entender un poquito más y tenerlo ya como guía de estudio. Bien, entonces, este va a ser la clase número 2 y este tema va a ser sobre los planos y los mapas. Bien, sobre planos y mapas. A ver, déjenme poner aquí. Ahí está. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de los planos y los mapas, es necesario tener en cuenta el contexto histórico por donde se llevó a cabo y cómo surgieron estos mapas a lo largo del tiempo. Bien, decimos de que desde la antigüedad las diferentes sociedades utilizaban diferentes formas para ubicarse, diferentes lugares en los fenómenos que ellos querían localizar. Bien, especialmente lo ubicaban a través de estos mapas. Esta cartografía que los cartógrafos fueron necesarios identificar y localizar aquellos lugares que eran para su necesidad. ¿Exacto? Bien, entonces, mediante la cartografía, los encargados de trasladar esas formas, bien, es decir, cuando hubo esa necesidad de localizar ciertas características que las personas querían saber, lo hicieron a través de los mapas. Por lo tanto, la cartografía fue la encargada de trasladar la forma de la superficie terrestre a una superficie plana, es decir, a través de mapas y planos, lo cual resultó muy importante para poder localizarnos en el espacio donde nosotros vivimos. Bien, entonces, a través del tiempo, las diferentes culturas
localizaban los diferentes componentes de ese medio geográfico, como cursos de agua, montañas, bosques, caminos, territorios, lugares que ellos querían identificar y conocer para saber cuáles van a ser esos lugares que estas personas antiguamente querían registrar a través de esta cartografía. Como dijimos en la primera clase, una de las herramientas que utiliza el geógrafo es los mapas y los planos. Esto va a ser importante y necesario porque a partir de ello va a poder identificar y localizar aquellos lugares que son necesarios para su investigación. Pero tenemos que saber para qué sirven estos mapas. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la finalidad? Bien, entonces, cuando nosotros nos referimos a la finalidad de los mapas, tenemos que entender que permiten identificar ciertas características que tiene un lugar y a partir de ello conocer y saber dónde se encuentran los diferentes, por ejemplo, continentes, países, provincias, lugares que nosotros queremos estudiar. Entonces, los mapas nos van a permitir identificar aquellos lugares que nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, como dijimos, algún país, alguna provincia, algún lugar que sea interesante o que sea de objeto de estudio para la geografía. ¿Bien? Ok. ¿Cuál es esa diferencia entre mapa y plano? Tenemos que tener esa diferencia y saber bien cuál es esa diferencia, cuál es esa característica que lo hace diferente uno del otro. Ahí, como vemos en las imágenes, nosotros pusimos una imagen del mapa de la provincia de La Rioja y un plano de toda la ciudad capital. Bien, ahí nosotros podemos identificar bien, primeramente, cuál es un plano y cuál es un mapa. ¿Exacto? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta y identificar cuando nosotros agarramos un mapa, si es un mapa, ya sea para localizar, como dijimos anteriormente, una provincia, un país, en un planiferio, etc. Y un plano, como podemos ver ahí, de la ciudad capital, donde están distribuidos y donde están organizados cada uno de los barrios que hay en nuestra ciudad capital. Bien, entonces, primero, para saber qué son los mapas, tenemos que decir que es una representación geográfica, muy bien, es una representación geográfica de la Tierra, o parte de ella, sobre una superficie plana, de acuerdo con una escala. Bien, entonces, cuando hablamos de un mapa, es decir, que la representación geográfica de la Tierra o de parte de ella, de una porción, sobre una superficie plana, de acuerdo a la escala que se vaya a utilizar. Bien, y por ejemplo, como dije ahí, nosotros podemos en un mapa poder identificar continentes, países, provincias, ¿bien? Etcétera. ¿Y qué es un plano? Cuando nosotros hablamos de un plano, para tener en cuenta esa diferencia entre el mapa y el plano, decimos que el plano son representaciones geográficas de pequeñas extensiones de un territorio. Es decir, que son pequeños sectores identificados para la extensión y la representación geográfica. Bien, por ejemplo, ahí vemos un claro ejemplo en un plano urbano en la representación de una ciudad. Bien, es decir,
que el plano nos va a permitir saber cuáles son las extensiones de un territorio a través de esta localización geográfica. Por ejemplo, un plano, el plano de la ciudad. ¿Y para qué sirven? Sirven para expresar pequeñas extensiones de un territorio. Bien, entonces, nosotros cuando tengamos la posibilidad, cuando estemos trabajando con los mapas, vamos a saber bien cuál es esa diferencia, cuál es un plano y cuál es un mapa. Bien, aquí pusimos una imagen del mapa mundi. ¿Exacto? Entonces, este sería un mapa, porque como dijimos anteriormente, vamos a poder identificar cuáles son los países, cuáles son las principales capitales, cuáles sus territorios, cuáles son sus límites, sus fronteras, etc. Bien, y el plano, por ejemplo, el plano de una ciudad, o por ejemplo, cuando nosotros buscamos en el Google, en la aplicación de Google, cuando buscamos alguna localización, que nos da un mapita, ¿bien? Ese sería un plano. Cuando nosotros lo buscamos en el celular, la localización geográfica, nos da un plano, el plano de la ciudad, por donde nosotros tenemos que ir o hacia donde quisiéramos llegar. ¿Bien? Ahí tenemos la representación de un mapa mundi. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos que saber y tenemos que tener bien en claro que hay diferentes tipos de mapas. Cuando yo les pido, por ejemplo, un mapa físico, un mapa político, un mapa con otras características, tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de estos mapas. ¿Bien? Entonces, primeramente hay que saber qué es un mapa político. Ahí, como podemos ver en la imagen, decimos que un mapa político, ¿bien?, es una representación geográfica del planeta Tierra o de una región, ¿bien?, en una superficie, aunque también existen aquellos representados en las superficies esféricas, por ejemplo, en un globo terráqueo. Si pensamos o cuando vemos nosotros los globos terráqueos, vamos a ver la representación de un mapa político. Bien, es decir, que el mapa político, como dicen ahí en las diapositivas, marcan las características. A ver, espera. ¿Se ve ahí? Entonces, marcan las divisiones entre países y provincias y las principales ciudades de cada país. Muy bien. A ver, vamos a poner bien ahí la cámara. Entonces, estos tipos de mapas, los mapas políticos, nos permiten identificar o definir ciertos lugares, como por ejemplo, ahí vemos un mapa político del continente americano. Recuerden que nosotros en este año vamos a estudiar el continente americano. Si bien ya hicimos un pequeño trabajito sobre el mapa, recuerden que les hice localizar cuáles son los países dependientes y independientes, cuáles son los países con sus respectivas capitales. Bien, entonces los mapas políticos marcan las divisiones entre países y provincias. Muy bien. Otro de los mapas importantes que hay que tener en cuenta son los mapas físicos. A ver, vamos a correr ahí, no sé si se ve ahí. Ahí está. Los mapas físicos. El mapa físico, ¿qué nos quiere decir? El mapa físico se refiere a un tipo de mapa particular que se exhibe en diferentes fenómenos
naturales de la geología, es decir, a través de un terreno, y permiten comprender su composición a través de este mapa. Los mapas físicos encontramos una representación de montañas, ríos, lagos y relieve. ¿Bien? Es decir, que nosotros en un mapa físico lo vamos a ver representado por el relieve, por los ríos, por los mares, por los lagos. ¿Bien? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, pero primero para identificar bien qué mapa vamos a trabajar, hay que saber esa diferencia entre un mapa físico y un mapa político. ¿Exacto? Muy bien. Entonces, este mapa físico nos va a permitir identificar diferentes características en el espacio geográfico que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, el continente americano. Muy bien. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar el relieve, los mares, los ríos. Luego ya vamos a saber qué color representa cada uno de una de esas de las limitaciones que está en el mapa. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Otro de los mapas importantes que tenemos que tener en cuenta son los mapas temáticos. ¿Qué me dicen los mapas temáticos? Muestran ciertas características estructurales de la distribución espacial de un fenómeno geográfico particular. Es decir, que estos mapas temáticos van a identificar ciertas características estructurales de la distribución espacial de un fenómeno geográfico particular. Por ejemplo, ahí el mapita del continente americano, vemos que tienen otros colores, otra gama de colores. ¿A qué hace referencia? Al clima. Entonces, estos mapas temáticos se van a centrar en diferentes temas particulares del estudio de la geografía que nosotros vamos a utilizar. Vamos a hacer estos mapas, vamos a pintar. Sabemos que en este primer año vamos a usar mucho la cartografía para que puedan ir reconociéndola, puedan ir afianzando, puedan ir conociendo todos los mapas que podemos utilizar dentro de nuestro espacio, es decir, de nuestro continente americano. Ahí, por ejemplo, tenemos el clima. Podemos hacer también un mapa temático de ríos, un mapa temático del relieve, un mapa temático también de las cuencas hidrográficas, etc. Como dice ahí en la diapositiva, representan cualquier fenómeno geográfico de la superficie terrestre y persiguen objetivos bien definidos. Es decir, que en estos mapas temáticos no vamos a relacionar, por ejemplo, el clima con el relieve, sino que vamos a hacer un mapa de clima y otro mapa del relieve. ¿Bien? Esos son mapas temáticos. Muy bien. Y por último, tenemos los mapas topográficos. ¿Qué son los mapas topográficos? Los mapas topográficos es una representación generalmente parcial del relieve. Bien. Es decir, que este relieve va a ser desarrollado o presentado en la superficie terrestre o a una escala, definida. Representaciones amplias de un territorio, como por ejemplo las zonas de una provincia, de una región, de un continente, etc. Es decir, que un mapa topográfico es la representación general o parcial del relieve. ¿Bien? A ver, vamos a correr a ver. Ahí está.
del relieve, de la superficie terrestre a una escala definida. Como podemos ver ahí, los diferentes colores que hay en el continente americano. Bien, en el continente americano. Y como dice, un mapa topográfico, a diferencia de los otros mapas, va a permitir la representación general o parcial del relieve, es decir, cómo es el relieve en su totalidad, de ya sea de una superficie terrestre o, por ejemplo, de un continente en este caso, de un país, de una provincia, etc. Bien. Y por último, ya para terminar, tenemos acá los 4 mapas que vimos. Vimos el mapa político, el mapa físico, el mapa, a ver, vamos a ver, ponerlo bien ahí, temático y el mapa topográfico. Muy bien, entonces, para finalizar, decimos de que los mapas es importante porque nos permiten identificar un lugar sobre una superficie plana. Por ejemplo, ya sea un continente, un país, una región o una provincia. Y tenemos diferentes tipos de mapas. Un mapa temático, un mapa físico, un mapa político y un mapa topográfico. Muy bien, entonces, esto sería todo por hoy. Ya saben, vamos a seguir en contacto. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes quisieran hacer, vamos a hacer ahora en el chat. Y como les dije, no salgamos todavía de la sala porque el PRESE está tomando la asistencia de cada uno de los participantes que está hoy en día. Y luego ya voy a subir la diapositiva en el aula virtual y vamos a hacer una pequeña actividad para reforzar sobre el contenido que vimos hoy. Bueno, entonces, esperemos unos minutos más, así el PRESE puede tomar la asistencia. Desde ya, muchísimas gracias y como dice ahí en la diapositiva, nos quedemos en casa, que nosotros nos vamos a cuidar entre todos. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Ya saben, no salgan y esperen hasta que el PRESE tome la asistencia. A ver, vamos a leer unos comentarios acá mientras el PRESE va tomando asistencia. Estas actividades que voy subiendo ya les voy a decir cuál van a ser la fecha de entrega, no se preocupen. ¿Qué es un mapa político? Un mapa político es la representación geográfica de un plano sobre la superficie terrestre, donde en un mapa político nosotros vamos a identificar países, provincias, continentes, etc. ¿Vieron la imagen del mapa mundi? Bueno, eso es un mapa político. ¿Bien? A ver, esperemos ahí ya le contesté, que es un mapa político, ¿cómo anda, profe? Muy bien, se los extraña. ¿Le llegó mi trabajo? Sí, lo estoy viendo los trabajos, no respondí ni uno todavía, lo estuve viendo uno por uno, pero quiero ya darle una devolución a cada uno, así que en estos días ya le voy a estar dando la devolución. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos por realizar las actividades, por el compromiso, por participar, por siempre estar, por
que a pesar de esta distancia que nosotros estamos teniendo hoy en día, debido a esta cuarentena que estamos llevando, este contacto hace que estemos más cerca y que volvamos pronto a la escuela. Bien, así seguimos aprendiendo, compartiendo, conociéndolo. Ustedes son un grupo nuevo, así que desde ya muchísimas gracias. Estoy muy conforme con ustedes, con su grupo, y espero volverlos a ver pronto. Profe, no me... Bien, ¿qué era un plano? Un plano, como dijimos, es la representación gráfica de un lugar sobre la superficie terrestre. Es decir, ese plano, nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos un plano de la ciudad capital, nosotros tenemos delimitado una región específica, una región. Por ejemplo, el plano de la ciudad capital, de La Rioja, del micro o del macrocentro. Eso sería un plano. Y un mapa, es decir, que nosotros vamos a identificar ya sea una provincia, un país o un continente. Bien, ahí que me preguntó Salvador. ¿Qué es un mapa topográfico? Un mapa topográfico generalmente es una representación parcial del relieve. Si bien estos términos son nuevos para ustedes y a lo largo de las clases ya vamos a ir y sabiendo qué es un relieve, cuál es su clasificación, pero para tener en claro y tener presente que los mapas topográficos es la representación del relieve en una superficie terrestre. Ya sea, vieron como estaba en el continente americano, en la última diapositiva, cómo estaba más visualizado los contornos o los colores del relieve. Muchas gracias, Isaías. Gracias, Santiago. Bien. Bueno, vamos a ver si ya estamos todos. Bueno, chicos, desde ya, muchísimas gracias y estamos en contacto. Saludos, nos vemos hasta la próxima. Que les vaya muy bien, se los extraña. Saben que pronto nos vamos a ver. Ya saben, quédense en casa, hagan las tareas, hagan los deberes y ya dentro de poquito vamos a estar subiendo las fechas para las próximas clases. Nos vemos, hasta las próximas y que les vaya muy bien a todos. Gracias.